Un momento, ya, sí, ahora sí, ya puedo. Oremos. Bendito Padre, gracias Señor por esta noche que nos permite estar delante de su presencia, Señor Jesucristo, para poder alabar y glorificar su nombre, Señor. Sí, Señor. Para poder comprender otro día más, Señor, de enseñanza de su palabra, Señor Jesucristo. Sí, Señor. Gracias, Padre, por esa bendición que día a día usted nos da, Padre. Y pedimos esta noche, Señor, para que nos dé sabiduría y entendimiento, Señor, para comprender su palabra, Señor. Estar en rectitud con la misma, Padre Celestial, y poder avanzar, Señor, en su camino, Padre. Sí, Este hermoso caminar de su enseñanza, Señor Jesucristo. Gracias, sí, Señor, por todas las bendiciones, Señor, de día a día, por cada uno de los que estamos aquí reunidos, Señor, de aquellos que nos están viendo, Padre, por Facebook, por otros medios, Señor, para que usted pueda bendecir a cada hogar, cada familia, Padre, cada persona que se conecta, Señor Jesucristo. Sí, al igual dar gracias, Señor, por la salud que tenemos, Señor, y para aquellos que necesitan de salud, Padre, sí, usted permita, Señor, proveerla, Padre, dar esa sanación, Señor, según sea su voluntad, Padre. Sí, pues sabemos que con usted tenemos esa sanación, Señor. Usted es el médico de médicos, Padre. Sí, y el único, Señor, que nos puede alentar, Señor, nuestra salud. Sí, Señor. Damos gracias, Señor, por los hermanos, Señor, por las iglesias, Padre, para que usted permita, Señor, que cada iglesia, Padre, pueda seguir adelante, Padre, avanzar en su testimonio, Señor, y crecer, Señor, conforme sea su voluntad, Padre. Y que las demás personas, Señor, que no han conocido de usted, Padre, puedan acercarse y conocer, Padre, tocar esos corazones, Señor, y vengan a su auxilio, Padre, la hermosa palabra, Señor, que usted nos regala cada día, Padre. Sí, cada vez que nos reunimos, Padre, y que está en sus escrituras, Padre Celestial. Es un gozo poder leerla, Padre Celestial. Sí, Señor. Así, Padre, te pedimos, Padre, para que esos corazones, Señor, vengan hacia ti, Padre Celestial. Sí, Padre. Gracias, Señor, por los alimentos, Señor, que colocas en nuestras mesas, Señor, para que no falte ese alimento de vida y tampoco el alimento espiritual, Señor Jesucristo. Sí, por los países, Señor, por el mundo entero, Padre, para que usted obre, Señor, de la manera correcta en cada lugar de este mundo, Padre Celestial. Sí, Padre. A nuestros gobernantes, Señor, permíteles que nos puedan gobernar, Señor, con rectitud, Padre, haciendo el bien, Señor, no mirando sí, hacia la bolsa de ellos mismos, Padre, sino hacia aquellos, Señor, que padecen y tienen necesidades, Señor Jesucristo. Sí, ayuda también a esas personas, Señor, que están pasando necesidades difíciles para que usted, Padre Celestial, para que ellos, puedan ver su amor y su misericordia, Padre Celestial. Sí, ponemos todo en sus manos, Señor Jesucristo. Esta palabra que hemos de escuchar, Señor, que sea de bendición, en el nombre de Jesús, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bueno, entonces estamos estudiando San Juan, ¿verdad? Bueno, voy a ver si los hermanos se han conectado. No. Ok. Entonces, vamos a San Juan. Pues también un saludo para la hermana Bessie, que nos está viendo por Facebook, ¿verdad? Allí en la importancia de la palabra de Dios, es la página que tenemos para donde estamos pasando los estudios bíblicos en vivo. La importancia de la palabra de Dios nos puede buscar en Facebook, ¿verdad? Ahí. Y también los estamos subiendo a YouTube, los estudios, ¿verdad? Allí la importancia de la palabra de Dios en YouTube. También ahí estamos subiendo las enseñanzas. También les invitamos a que nos apoyen allí en ese canal de YouTube, ¿verdad? Y pues que le den like ahí, ¿verdad? Y que comenten y que se suscriban al canal. Eso sería un gran apoyo, ¿verdad? Sería un gran apoyo para el canal de la importancia de la palabra de Dios en YouTube, ya que pues es necesario llevar el mensaje a más personas. No queremos, como yo siempre les he dicho, yo no quiero ser famoso,
¿verdad? No quiero, no busco fama, lo que busco es llevar el mensaje de la palabra de Dios a las demás personas, porque aquí el único famoso es Jesucristo, ¿verdad? Jesucristo es el único famoso y a Él debemos exaltar, sobre todas las cosas debemos exaltar a Jesús. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y a Él debemos exaltar. Por los siglos de los siglos debemos exaltarle, porque será exaltado por los siglos de los siglos. San Juan capítulo 1. San Juan capítulo 1. Vamos a capítulo 2 estamos, ¿no? Capítulo 3. Ya vamos por el 3, ¿verdad? Yo estoy en el 1, imagínense. De ahí me pasé al 2 y ya terminamos el 2. Entonces vamos por el capítulo 3 de San Juan. No sé, el hermano Jorge, si quiere leer. Sí, hermano, con gusto. Dígame. Ok, vamos a leer el pasaje del capítulo 3, versículo 1 al 15. Vamos a leerlo de vuelta. En este pasaje hemos estado meditando. Del 1 al 15. Del 1 al 15, léalo. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, pues es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere, y oyes su sonido, mas no sabes de dónde viene, ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Amén. Vemos entonces aquí este pasaje, la conversación de Nicodemo con Jesús. En el video pasado dijimos que estuvimos hablando del nuevo, y estamos hablando del nuevo nacimiento, ya que Jesús habla con Nicodemo. Jesús le dice a Nicodemo: tienes que nacer de nuevo. Para que puedas entrar al reino de los cielos, le dice, tienes que nacer de nuevo. Entonces, este pasaje nos habla del nuevo nacimiento, y de eso hemos estado hablando. Ahora, es necesario, dice Jesús en el versículo
en el versículo 3, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. No puede ver el reino de Dios. O sea, no puede ir al cielo. Tienes que nacer. Es un requisito para entrar al cielo, nacer de nuevo. Tienes que nacer de nuevo. Ahora, Nicodemo no lo entiende y dice, ¿será que tengo que entrar al vientre de mi madre? ¿Es posible? ¿Cómo se hace esto? No entiende. Entonces dijimos que el nacimiento de nuevo no es algo que nosotros podemos comprender. Nuestra mente finita no puede llegar a ese conocimiento de saber cómo es que sucede esto. ¿Cómo es que algunos dicen, yo sentí un fuego que venía de la cabeza a los pies o de los pies a la cabeza? Yo no sé, ¿verdad? Pero en realidad no es eso. No es que usted va a sentir un fuego ¿verdad? No va a sentir nada de eso. El nuevo nacimiento se mira por los resultados. No se ve, no se siente, no es algo que usted va a sentir, no es algo que usted va wow, qué bonito. No, ¿verdad? Es algo que se demuestra con el tiempo, ¿verdad? A medida nosotros vamos creciendo en nuestra vida espiritual, vamos entendiendo que somos diferentes, que no somos lo que éramos antes. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Entonces el nuevo nacimiento no es algo que uno siente así como algo especial, ¿verdad? No, nada que ver. A esta gente que habla así es porque le tienen la música a todo dar, ¿verdad? Con un ritmo pegajoso. Y entonces, por supuesto, van a sentir algo, ¿verdad? Tienen que sentir algo. Pero el nuevo nacimiento no tiene nada que ver con eso, sino un cambio de vida, un cambio de vida. Entonces, Nicodemo no sabe a qué se refiere Cristo y le dice, ¿tengo que entrar en el vientre de mi madre y nacer? Bueno, Nicodemo mismo sabía que no era posible eso. ¿Cómo puedo nacer de nuevo? Esa era la pregunta de Nicodemo. ¿Cómo puedo nacer de nuevo? Ahora Jesús le da la respuesta en el versículo 5. En el versículo 5 Jesús dice, respondiendo Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Otra vez Jesús le dice, el que no naciere, pero ahora pone dos cosas ahí. Bueno, una cosa y el nombre y el Espíritu Santo, ¿verdad? El agua y el Espíritu. Ahora, versículo 5 del capítulo 3 ha sido muy controversial. Yo lo estaba enseñando el jueves, ¿verdad? Muy controversial esto del nacimiento del agua y del Espíritu. ¿A qué se refiere Cristo? Bueno, algunos dicen que este nacimiento se refiere en el agua, se refiere al bautismo. Pero aquí en este pasaje ni siquiera se menciona el bautismo aquí. No está hablando de un bautismo, está hablando de un nacimiento. No está hablando del bautismo, ¿verdad? Sino del nacimiento. Ahora, para que entendamos esto y para que salgamos de esta controversia, bueno, no estamos en controversia aquí, pero para que entendamos mejor y que no seamos engañados por los que enseñan erróneamente este versículo, tenemos que ver el contexto, ¿verdad? Tenemos que ver el contexto. Y yo les dejé los versículos ahí en el video pasado. Ahí están los versículos que hablan del nacimiento por medio de la Escritura. Y la Biblia nos dice que nosotros tenemos que escuchar el Evangelio para venir a Cristo. Entonces, la palabra de Dios va junto con Cristo. Cristo es el agua de vida. La palabra de Dios es el agua de vida. O sea, la palabra, podemos decirlo así, es Cristo. Por eso Él dijo, aquí en San Juan, capítulo 5, versículo 39, dice, escudriñad las Escrituras porque a vosotros parece que en ellas tenéis vida eterna,
Mire, en ellas tenéis vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Qué produce la vida eterna? El nuevo nacimiento produce la vida eterna, ¿verdad? Cuando nacemos de nuevo. ¿Y qué produce la vida? La palabra de Dios, ¿verdad? Y la palabra de Dios es la que da testimonio del Hijo, Entonces, cuando Juan dice aquí que es necesario nacer del agua, Cristo, diciéndole a Nicodemo, y Juan lo escribió, ¿verdad? Está diciendo, tienes que nacer por medio de la palabra de Dios, escuchando la palabra de Dios. Y es que la palabra de Dios nos hace renacer. Vamos a ir a Santiago 1:18. Miren lo que dice Santiago 1:18. Y de esa manera pues dejamos bien claro ese punto, porque eso es lo que quiero, que usted quede bien claro en este punto, porque algunos hablan de, no, ese es un bautismo espiritual, ¿verdad? O un nacimiento, claro que es un nacimiento espiritual, ¿verdad? Pero no es bautismo espiritual, ahí no está hablando de bautismo, ahí está hablando de nacimiento, y eso tengámoslo en nuestra mente, porque ni siquiera se menciona el bautismo en ese pasaje, ¿verdad? Sino del nacimiento. Santiago 1:18, mírenlo, pues Santiago 1:22 es, Santiago 1:22, dice, miren lo que dice, pero ser, 1:18 es, sí, 1:18, Santiago 1:18, dice, está entrando la hermana Karina. Okay. Hermana Karina, ¿cómo está? Ya la extrañábamos. Bien, hermano, gracias. Ya la extrañábamos, hermana. Ok. Estamos siempre en el capítulo 3, hermana Karina, de San Juan. Y ahorita vamos a leer Santiago 1:18. Estamos en el versículo 5 de San Juan, hablando del nuevo nacimiento, ¿verdad? Santiago 1:18 dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Mire, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Entonces, ¿qué nos hace nacer? ¿El bautismo en agua o la palabra de Dios? La palabra de Dios. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Entonces, el nuevo nacimiento viene por la palabra, por escuchar la palabra de Dios, para que seamos primicias de sus criaturas. Entonces podemos ver ahí que cuando Jesús habla de que es necesario nacer del agua y del espíritu, entonces está diciendo que es necesario nacer por la palabra de Dios y por el espíritu. El espíritu usa la palabra de Dios para hacernos renacer. Nosotros por eso es que tenemos que predicar la palabra de Dios, porque de esa manera la palabra de Dios tiene el poder de cambiar a las personas, de hacer que la persona nazca de nuevo. Es la palabra de Dios. Y por eso Pablo dice allá en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Entonces, cuando Jesús le dice a Nicodemo, es necesario que nazca del agua y del espíritu, está hablando de la palabra de Dios. Y lo vemos aquí en Santiago, ¿verdad? Vamos a ver también, yo creo que Primera de Pedro, no sé si me acuerdo de ese versículo. Primera de Pedro 1:22 creo que es. No sé si estoy en lo correcto, pero vamos a ver.
1:22. Sí. Ajá. 1:22. Primera de Pedro 1:22 dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Por la obediencia a la verdad. ¿Cuál es la verdad? Es la palabra de Dios. Mediante el Espíritu. Mire, ahí está. Mediante el Espíritu. Y lo que dice allá Juan. Naciere de agua y del Espíritu. Aquí habla la verdad y el Espíritu. Dice para el amor fraternal no fingido. Amados unos a otros entrañablemente, de corazón puro. Entonces vemos ahí, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. La obediencia a la palabra de Dios mediante el Espíritu. Vamos a ver. Bueno. Sabiendo que fuiste rescatado de vuestro... Bueno, el versículo 18, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con, bueno, hasta ahí, no con cosas corruptibles. Ajá, el 18 también. Sabiendo que fuiste rescatados por vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. Bueno, no, ahí no menciona la palabra, pero no sé, Pedro también habla de, hay otro versículo ahí, al versículo 23 es, hermano, versículo 23, mire lo que dice, y ahí sí, ahí está más claro, siendo renacido, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Es el versículo que estaba buscando. Entonces, dice Pedro que somos renacidos, ¿por qué? Por la palabra de Dios. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces, ¿de qué habla Juan cuando dice que es necesario nacer del Espíritu? Y Jesús, ¿de qué le estaba hablando a Nicodemo? Le estaba hablando del agua, o sea, de la palabra de Dios. Jesucristo dijo al Padre orando, Señor, Padre, guárdalos. ¿Ah? Y una vez Jesucristo dijo, ustedes ya están limpios por la palabra que os he hablado. Entonces la palabra de Dios se compara con el agua. Con el agua. Entonces cuando Jesús le dice a Nicodemo, es necesario que nazca del agua y del Espíritu, está hablando de la palabra de Dios y del Espíritu. No sé si estamos claros en eso, hermanos. Hermana Karina. A mí sí está claro, hermano. Yo también tenía entendido que en lo espiritual el agua significa la palabra de Dios. Amén. Ok. Y bueno, y dice, y del Espíritu. Entonces nacemos del agua y del Espíritu. Estas dos cosas, bueno, el agua, o sea, la palabra de Dios con el Espíritu van juntos. El Espíritu no puede hacer nada sin la palabra de Dios. Por eso es necesario que prediquemos la palabra. Porque el Espíritu usa la palabra para hacer renacer a las personas. El Espíritu es el que nos hace renacer. Pero el Espíritu usa la palabra de Dios, ¿verdad? Él usa la palabra de Dios y es la palabra que fue inspirada por el Espíritu Santo. Mire, la palabra de Dios está pegada con el Padre, el Hijo y el Espíritu. La palabra de Dios, por eso es que es tan básica la palabra de Dios. Por eso es que es tan importante la palabra de Dios. Porque nos habla del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y el Padre la usa, el Espíritu Santo la usa
el Hijo la usa. Entonces, es tan interesante la palabra de Dios. Por eso es que ella misma nos manda a que la escudriñemos como a un tesoro, ¿verdad? Que la busquemos como al oro. Y dice el salmista, allá en el Salmo 19, que es más preciosa que el oro y que el oro afinado. Y es más dulce que la miel y que la que destila del panal. Y también nos dice el salmista ahí que la palabra de Dios hace sabio el sencillo. Mire, hermano, si ustedes me hubieran conocido a mí, hermanos, cuando yo estaba más joven, ¿verdad? Yo no hablaba, hermano. Yo era uno de los que iba con el grupo de los jóvenes allí. Era uno que estaba allá, ¿verdad? Retirado allá porque me daba pena hablar, ¿verdad? Era bien tímido, ¿verdad? Pero la palabra de Dios le saca a uno de ahí. Y ahora hablo más de la cuenta, ¿va? Entonces, porque la palabra de Dios tiene eso. La palabra de Dios hace sabio al sencillo. Así de sencillo, ¿verdad? La palabra de Dios hace sabio al sencillo. Entonces, por eso es interesante que nosotros prestemos tanta atención a la palabra de Dios y que la escudriñemos, mire, hermano, lo mejor que usted puede darle a sus hijos es la palabra de Dios. La mejor herencia es enseñarles la palabra de Dios. Yo por eso con mis hijos, ahí ellos están leyendo la Biblia todos los días. Yo no me canso de decirles, vayan a leer la Biblia. No me canso de decirles, hijos, aprendan versículos de memoria, están aprendiendo. Y ahí van, porque yo sé que la mejor herencia que le podemos dar a nuestros hijos es la palabra de Dios. Porque Jesucristo dijo, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, ¿verdad? Entonces, la palabra de Dios es algo precioso, hermano. Algo precioso. Que nos ayuda a nosotros como cristianos a crecer en nuestra vida espiritual. Y no solamente eso, nos ayuda a ayudar a otros para que estas personas vengan a Jesús y sean salvos. Porque es la palabra de Dios la que hace el trabajo en las personas, ¿verdad? Bueno. Entonces nacemos del agua y del espíritu. Vamos a Tito 3:5. Tito 3:5. Hermana Karina, ¿lo puede leer? Tito 3:5. ¿Cómo dijo, hermano? Tito 3:5. Amén. Nos salvó no en virtud de obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia mediante el lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Ahí está, el Espíritu Santo entonces es el que nos hace una nueva criatura, nos regenera mediante la regeneración, ¿verdad? Y por la renovación en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos da ese nuevo nacimiento. Y es que en Hechos dice que Él va a convencer al mundo de justicia, de juicio y de pecado. El Espíritu Santo. Entonces dice Jesús a Nicodemo, le dice, es necesario que nazca del agua y del Espíritu. El que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ok, entonces nacemos del Espíritu. Ahora, para entender este nuevo nacimiento y cómo es que, bueno, vamos a leer el otro versículo. Dice el 6. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Bueno, nosotros tenemos dos naturalezas. Tenemos la naturaleza pecaminosa, que es lo que es nacido de la carne. O sea, nosotros nacemos pecadores. Desde el vientre de nuestra madre ya venimos pecadores, porque nosotros pecamos por descendencia. Mire, nosotros no somos pecadores
porque pecamos, sino pecamos porque somos pecadores. ¿Entiende? Entonces, ya venimos pecadores porque dice allá en Romanos que somos por un hombre. Un hombre pecó, todos pecaron. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, por Adán, por descendientes de Adán, somos pecadores. Entonces, pero tenemos ahora otra naturaleza, que es la naturaleza divina. La naturaleza divina, o sea, Dios nos ha dado un nuevo corazón, un nuevo entendimiento, y eso es por obra del Espíritu Santo. Nosotros antes de venir a Jesús estábamos muertos en delitos y pecados, Efesios 2:1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Pero Dios, el versículo 4 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Entonces, nosotros ahora tenemos una nueva mentalidad y podemos entender las cosas espirituales. Por eso yo le digo a la gente, si usted no tiene a Cristo en su corazón, usted no puede entender las Escrituras. No se meta a enseñar las Escrituras, asegúrese de tener a Cristo en su corazón. ¿Y por qué les digo eso? Les digo eso porque yo sé que por eso es que han venido las falsas doctrinas. Por eso es que ha venido una multitud de falsos maestros, porque se han metido a enseñar la palabra de Dios sin tener el Espíritu Santo, sin ser salvos, sin haber nacido de nuevo. Y entonces, de esa manera, están mal interpretando las Escrituras y están engañando a la gente. Entonces, lo mejor es que usted, si usted que me escucha, que me van a escuchar a través de este video, que venga a Cristo. Asegúrese de tener a Cristo en su corazón antes de ir a enseñar la palabra de Dios. Porque si no, la va a mal interpretar, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. Pero ahora nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón y tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros, el cual nos guía toda la verdad. Lo dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo 27, ¿verdad? Él nos enseña todas las cosas, la unción que está dentro de nosotros, el Espíritu Santo. Y entonces somos nacidos del Espíritu. Lo que es nacido del Espíritu es Espíritu. Y lo que es nacido de la carne es carne. Nada más, carne. ¿Verdad? Está adaptado para el pecado. Está siguiendo los deseos carnales, nada más. Por eso Pablo dice ahí en mismo Efesios 2, dice, en otro tiempo también nosotros andábamos en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, porque no podíamos hacer otra cosa. Estábamos hechos para eso, para seguir los deseos de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza, dice Efesios 2:3, hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, pero cuando venimos a Cristo, somos nacidos del Espíritu. ¿Cómo? ¿Cómo? Y eso era la pregunta de Nicodemo. ¿Cómo puede hacerse esto? ¿Cómo puedo nacer de nuevo? Y Juan nos escribe de eso en el versículo 1. Versículo 1 y capítulo 1, versículo 12. ¿Verdad? Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, ¿cómo llego a nacer? Debo reconocer primeramente mi pecaminosidad. O sea, debo reconocer que soy pecador, que soy malo y que voy rumbo al infierno, que estoy perdido. Y debo venir a Jesús humillado. Por eso dijo Cristo, bienaventurados los pobres en espíritu, los que se humillan, pues. Bienaventurados los que lloran, pero lloran ¿por qué? Porque les falta comida o porque tienen una enfermedad o no. Bienaventurados los que lloran por su pecado.
porque se dan cuenta, como aquel publicano que estaba allá en la esquina y dice: Señor, sé propicio a mí, pecador. Perdóname, perdona mis pecados. Ese publicano estaba allá preocupado por sus pecados. Y Cristo dice que ese publicano se fue justificado a su casa. Pero aquel otro religioso, aquel fariseo, dice: Señor, gracias porque no soy como ese publicano que está allí. Ese publicano es malo y hace cosas malas. Ni siquiera es judío, ni siquiera pertenece al pueblo de Israel. Y yo soy judío, Señor, ayuno 3 veces a la semana. Wow, ¿verdad? Informándole todo eso al Señor. Pero el Señor conocía su corazón. ¿Y de qué le sirvió todo eso? Nada, de nada. Entonces, para que una persona nazca de nuevo, debe reconocer su condición pecaminosa y entregarle su vida al Señor. Y de esa manera nace de nuevo, no de simiente corruptible, como dice Pedro, sino de incorruptible, por la palabra de Dios y por la sangre de Jesucristo que fue derramada en la cruz del Calvario. Debo reconocer que soy pecador y que solamente la sangre de Jesucristo me puede salvar. Y de esa manera, entonces, yo llego a ser una nueva criatura en Cristo Jesús. El Espíritu Santo hace la obra en la vida del cristiano, de aquella persona que se arrepiente. Y dice San Juan 1:13, que los tales no son nacidos de carne ni de voluntad de varón, sino de Dios. Somos nacidos por Dios. La salvación, hermanos, la vida eterna, la vida que tenemos en Cristo, no depende de nosotros. Es por gracia, es por su grande misericordia que nos amó y el Padre nos amó tanto que dio a su Hijo por nosotros. El Hijo nos amó tanto que lo dejó todo por nosotros. Filipenses capítulo 2, versículo 5 en adelante. Lo dejó todo. No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló hasta lo sumo y murió en una cruz como un malhechor. Eso es lo que nos da vida eterna cuando creemos en ese sacrificio de Cristo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. El Espíritu Santo lleva a la persona a esa comprensión, porque no lo comprende uno cuando no tiene a Cristo. Una persona que no tiene a Cristo no comprende lo maravilloso, lo extraordinario que es el que Cristo haya pagado por nuestros pecados. No lo comprende. Pero la palabra de Dios y el Espíritu Santo, usando esa palabra de Dios, hace que esta persona comprenda. El Espíritu Santo, usando la palabra de Dios, hizo que yo comprendiera que yo necesitaba un Salvador. Hizo que el hermano Jorge comprendiera que necesitaba ser nueva criatura, que necesitaba la salvación. Que la hermana Karina, que la hermana Bessie comprendiéramos, que el hermano Jeffrey comprendiéramos que necesitábamos a ese Salvador. La palabra de Dios y el Espíritu Santo, usando la palabra de Dios, hizo eso en nosotros. Y ahora nos damos cuenta que somos una nueva criatura, pero no porque sentimos un juego, ¿verdad? Yo no sé si la hermana Karina sintió ese juego, ¿verdad? O el hermano Jorge, o la hermana Bessie, yo no sé, o el hermano Jeffrey. Pero yo no sentí ningún juego, ¿verdad? Lo único que sé es que después de que yo acepté a Cristo, mi vida cambió. Mi vida cambió. Mi manera de pensar cambió. Y eso me da a entender que ahora soy una nueva criatura en Cristo. Entonces, ¿cómo vamos a saber que somos
salvos y que y que hemos nacido de nuevo, ¿cómo lo vamos a saber? Bueno, y ahí adelante Jesús lo sigue diciendo. ¿Cuál es el resultado de haber nacido de nuevo? Versículo 7. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. No te maravilles de eso, le dice Jesús a Nicodemo. Y dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Ahora, ¿de qué está hablando Jesús aquí? Y tantos como de repente nosotros, si lo vemos así y no lo escudriñamos, no lo vamos a entender, ¿verdad? Y Nicodemo no lo entendió tampoco. Miren lo que dice el versículo 9. El versículo 9. Respondiendo Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Nicodemo estaba en la luna, no entendía. Como muchos hoy en día no entienden. ¿A qué se refiere Cristo? Dice, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe a dónde va, ni de dónde viene. Ni a dónde va, ni a dónde viene. O al revés, ¿va? A dónde va, ni de dónde viene. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿A qué se refiere el Señor? Cuando nosotros llegamos a nacer de nuevo, ya pasamos a la dirección del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos va a guiar de ahora en adelante. Es el Espíritu Santo que se va a encargar de guiarme. Va a ser mi guía. Va a ser mi instructor. El Espíritu Santo me va a guiar a través de las Escrituras. Porque el Espíritu Santo nos ilumina. Nos ilumina para que entendamos la Escritura. ¿Verdad? Y el Espíritu Santo nos enseña. Por eso Cristo dijo, y Él os enseñará todas las cosas y os recordará lo que os he enseñado. El Espíritu Santo es el que nos enseña la palabra y es el que nos recuerda la palabra. En el caso de los apóstoles, el Espíritu Santo les iba a recordar todo lo que Jesucristo les había enseñado. En el caso de nosotros, tenemos que estudiar la palabra de Dios, ¿verdad? Ya una vez tenemos a Cristo, ya una vez hemos nacido de nuevo, empecemos el estudio de la palabra de Dios y el Espíritu Santo nos va a recordar la palabra de Dios en cada momento que la necesitemos. ¿Entiende? Entonces el Espíritu Santo nos guía, hermano. Por eso Cristo le dice, van a ser como el viento, ¿verdad? Bueno, el Espíritu Santo va a ser como el viento, les va a guiar. Les va a guiar, Él les va a enseñar a dónde tienen que ir. Ustedes no van a saber a dónde van ni a dónde vienen. El Espíritu Santo les va a guiar. Les va a mostrar el camino. Entonces, aquí Jesús está hablando de la dirección del Espíritu Santo, la guía del Espíritu Santo. Por eso es que necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. ¿Sabe? El Espíritu Santo nos ha sellado. Somos sellados por el Espíritu, con el Espíritu Santo. Efesios capítulo 1, versículo 13 dice que hemos sido sellados con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la arra, la garantía. El Espíritu Santo ha venido a quedarse, somos templo del Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo mora dentro de nosotros y Él nos guía. Él nos guía. De eso está hablando Cristo aquí. No sé si hay algún comentario hasta ahora. Mana Karina. Mano Jorge. No, hermano.
Ok, hermana Karina, ¿me puede leer Romanos 8? Vamos a leer este capítulo 8 de Romanos. Al principio nos habla del el Espíritu Santo y hace una ¿cómo le puedo decir? Una lista ahí, de lo que es el que está en el espíritu y el que está en la carne. ¿Cómo se le llama eso? A mí se me fue de la mente. Pero bueno, vamos a leerlo. 8 del 1, lo puede leer hasta el 14, hermana. Amén. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no están andando conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley y del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil a causa de la carne, Dios enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y en lo concerniente al pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, los que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son conforme a la carne ponen su mente en las cosas de la carne, pero los que son conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque la mentalidad de la carne es muerte, pero la mentalidad del Espíritu es vida y paz. Por cuanto la mentalidad de la carne es de enemistad contra Dios, porque no se somete a la ley de Dios, ya que ni siquiera puede. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y si el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús habita en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en vosotros. Así que, hermanos, somos deudores, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, vais a morir, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Amén. Entonces vemos aquí que el Espíritu, ahora nosotros hemos pasado a una nueva vida, hemos pasado a la dirección del Espíritu. El Espíritu Santo nos guía ahora, nos controla. Claro. ¿Le puedo leer el 15, hermano? Ajá, sí. Pues no habéis recibido el espíritu de servidumbre para recaer en el temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba Padre. Ajá. El 16 también lee, hermano. El Espíritu mismo da juntamente testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Amén. Entonces vemos ahí que ahora hemos sido nacidos por el Espíritu Santo, somos guiados por el Espíritu Santo, ya no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora, hermanos, de eso está hablando Cristo. Ahora ya no van a ser, dice Cristo, ya no van a ser como antes, que ustedes hacían las cosas por la carne, ¿verdad? Lo que es nacido de la carne, carne es, y hacían las cosas de la carne, ¿verdad? Pero ahora que ustedes han nacido, cuando uno nace de nuevo,
ya ahora van a ser guiados por el Espíritu y no van a hacer lo que ustedes quieran, ¿verdad? No van a ir donde ustedes quieran, sino que van a ser llevados por el Espíritu, van a ser movidos por el Espíritu. Ahora estoy aquí en Utila yo, pero puede ser que ya mañana o otro día Dios me lleve a otro lado, ¿verdad? Pues somos como el viento, hoy estamos aquí, puede ser que en otro tiempo estemos allá, donde sea, ¿verdad? Que Dios nos quiera. Entonces, ahora ya no andamos en la carne, sino en el Espíritu. Ahora, hermanos, para que nosotros podamos ser guiados por el Espíritu Santo, necesitamos las Escrituras. Necesitamos las Escrituras. Usted y yo necesitamos estudiar las Escrituras para que el Espíritu Santo nos guíe, ¿verdad? Y yo creo que todo verdadero cristiano anhela el estudio de las Escrituras. Todo verdadero cristiano. El que no anhela estudiar las Escrituras, el que no anhela servir al Señor, es porque no es cristiano, hermano. Yo no creo que una persona que haya nacido de nuevo no tenga ese anhelo en el corazón. Yo desde que acepté a Cristo, yo tengo ese anhelo de servir al Señor, de estudiar las Escrituras, esa hambre de estudiar las Escrituras. Claro que uno se descuida, ¿va? Uno deja a veces de leer la Biblia y uno sabe que anda mal. Uno sabe que necesita estudiar las Escrituras, pero uno se deja llevar por el trabajo, por las cosas, los quehaceres, por la televisión y le da más importancia a la carne. Pero un verdadero cristiano no puede estar feliz cuando anda en la carne. Y lo vamos a ver en Gálatas. Gálatas 5. Allí nos habla Pablo de esa lucha interior que hay en el cristiano. Hay una lucha interior, ¿verdad? Hermano Jorge, ¿puede leernos Gálatas 5? Ya le digo el versículo, hermano. Gálatas 5. Puede leer el del 16 al 21. Gálatas 5, 16 al 21, hermano Jorge, ¿me escucha? Sí, hermano. Espera, te ando buscando. Ok. Gálatas está después de segunda de Corintios, hermano. Permítame, hermano. Después de Corintios, me dijo. Sí, después de Corintios. Antes de Efesios. De Corintios. Después de segunda de Corintios está. Aquí está. ¿Cuál me dijo, hermano, versículo? Capítulo 5, versículo 16 al 21. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías,
envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ok. Bueno. Ahí habla del fruto de la carne. Yo quería el otro pasaje, pero no me acuerdo dónde está. Mana Karina, ¿se acuerda? ¿De qué, hermano? Donde dice que estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Bueno, yo creo que está en el 4, ¿va? Vamos a ver. Bueno, vamos a dejarlo ahí. El versículo 17. ¿Eh? En el 17, pero dice... 17. En el 17 está, ajá, hermano. ahí está, en el 17, Dice, sí. porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queráis. Es que no presté atención, ¿verdad? Sí, ese es el versículo, ¿verdad? Pero entonces allí vemos que hay una lucha interna, ¿va? Hay una lucha interna en el cristiano, ¿verdad? De manera que el Espíritu Santo está ahí controlando al cristiano, controlando, ¿verdad? El Espíritu Santo está allí. Bueno, se nos fue el tiempo se nos fue el tiempo, vamos a entrar de nuevo. Vamos a entrar de nuevo. Ok. Se nos fue el tiempo en Zoom. Entramos de nuevo. Bueno, entonces estamos esperando a la hermana Karina que entre para que continuemos con el estudio. Ya vamos a terminar por hoy, ¿verdad? Ya vamos a terminar por hoy y vamos a pasar a las oraciones. Bueno, vamos a ver ahí, después vamos a seguir viendo, hablando siempre del nuevo nacimiento. Jesús nos habla del nuevo nacimiento ahí, ¿verdad? ¿Cómo es que uno puede nacer de nuevo, ¿verdad? Y los versículos, los versículos que siguen nos habla de eso,
¿verdad? Nos habla de que el Hijo del Hombre va a ser levantado, ¿verdad? Como va a ser levantado, va a morir. Nos habla de la muerte de él, ¿verdad? Luego dice que el Padre envía al Hijo, y nos habla de la venida de Cristo, nos habla de la entrega del Hijo, ¿verdad? El Padre dando a su Hijo, nos habla de creer en el Hijo, ¿verdad? Todo eso tiene que ver con el nuevo nacimiento. Eso sucede en el mismo momento cuando nosotros venimos a Jesús, creemos en el Señor Jesucristo, ¿verdad? Y por eso Pablo y Sila le dicen a aquel carcelero: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu familia, tú y tu casa. Entonces tiene que ver con el creer. Esto del nuevo nacimiento es necesario que lo entendamos, ¿verdad? Es necesario que lo entendamos, porque de esa manera nos vamos a dar cuenta, primero, si yo soy un verdadero cristiano, si yo he nacido de nuevo. Segundo, puede ser que yo no haya nacido de nuevo. Entonces, por eso es necesario que analicemos bien esto del nuevo nacimiento, para que nos autoexaminemos. Puede ser que usted vaya a una iglesia, puede ser que usted dice usted que es cristiano, yo digo que soy cristiano, pero debo saber, debo estar seguro si realmente he nacido de nuevo, porque es algo serio, porque aquí dice Juan o Jesucristo, dice que si usted no ha nacido de nuevo, usted no puede entrar al reino de los cielos. O sea, si usted no ha nacido de nuevo, si usted es religioso o religiosa, usted va a una iglesia, usted se congrega a una iglesia, pero si usted no ha nacido de nuevo, usted se va a ir al infierno, en otras palabras. Se va a ir al infierno, va a ser condenado por toda la eternidad, porque usted no puede entrar al reino de los cielos si usted no ha nacido de nuevo. Entonces es interesante este punto, y por eso estamos haciendo énfasis en este capítulo 3, porque este capítulo 3 es algo básico para el cristiano, para el creyente. Es algo necesario y es algo que debemos entenderlo muy bien, ¿verdad? El capítulo 3 de San Juan nos hace reflexionar y nos hace autoexaminarnos a nosotros mismos para ver si realmente hemos nacido de nuevo. Porque, mi querido amigo, mi querido hermano, es algo serio. Esto del nuevo nacimiento no es que, bueno, yo iba a la iglesia y pertenecía a la iglesia. Mira, Señor, yo era predicador en la iglesia, Señor. Hasta hacía milagros, Señor. Mira, Señor, yo perseveré hasta el fin, Señor. No, es que usted no va a ser salvo por nada de eso. Usted tiene que nacer de nuevo. Tiene que nacer de nuevo. Usted no va a ser salvo porque un día lo fueron a meter al agua ya y usted dice que, wow, ¿verdad? Usted no va a ser salvo por nada de eso. Eso es lo que debe entender, y eso es lo que Nicodemo tenía que entender. Nadie puede ser salvo por lo que uno hace. Como yo lo dije anteriormente, todo lo que yo hago, el bautizarme, el congregarme, el hacer buenas obras, ¿verdad? El ayudar a los necesitados, todo eso es simbólico. ¿Por qué es simbólico? Porque nada de eso me salva. Nada de eso me salva. Esas cosas son el resultado, el fruto de que yo soy salvo, pero no me salvan, no me salvan, porque la Biblia es clara cuando dice que somos salvos por la gracia de Jesús, por gracia, por medio de la fe. La fe es el medio que nos lleva a la gracia. Entonces Jesús le habla a Nicodemo de esto aquí, y Nicodemo no lo entendía, pero el versículo 10 dice, no sé por qué no entró la hermana Karina. El versículo 10 dice, respondió Jesús y le dijo,
¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Nicodemo era un hombre religioso y no sabía esto. Era un hombre que conocía las escrituras, un hombre muy dotado, ¿verdad? Y no sabía esto. Puede ser que tampoco usted lo sepa. Puede ser que usted sea un predicador, puede ser que usted sea uno que hace alabanzas, ¿verdad? Que canta bonito, uno que pertenece al coro, o una que pertenece al coro, ¿verdad? De la iglesia, o que usted esté enseñando a las jóvenes, ¿verdad? O las mujeres, o usted esté enseñando a los jóvenes o a los caballeros, o yo no sé en qué está usted, yo no sé si usted está en una posición en su iglesia. Puede ser que sí, ¿verdad? Puede ser que usted tenga una posición en su iglesia, pero realmente usted ha nacido de nuevo. Esa es la pregunta. ¿Usted ha nacido de nuevo? ¿Está seguro que ya nació? ¿Está segura que ya nació de nuevo? ¿Está segura que es una nueva criatura en Cristo Jesús? Y esa es la pregunta que debemos hacernos, porque es algo serio. Usted no va a entrar al reino de los cielos a menos que haya nacido de nuevo. Así de sencillo. Versículo 10, versículo 11. De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos. Y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he hablado, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si os dijere las celestiales? O sea, es tremendo, hermano. La gente, por mucho conocimiento que tenga, no entiende. No entiende. Ni siquiera porque se le habla de una manera natural. Fíjese que la Biblia no nos habla de una manera, aunque sí nos habla, ¿verdad? Verdades profundas, pero lo hace a la manera que nosotros lo podamos entender. Lo hace de una manera humana. Habla, usa a los hombres. La Biblia se escribió por más de... fue escrita por hombres, pero guiados por el Espíritu Santo. Pero la pluma del hombre y las palabras de los hombres fueron escritas allí. O sea, lo que Dios les daba a ellos, pero en palabras humanas, pues. Dios se los dio en palabras humanas. Y Jesús le dice a Nicodemo, yo les he hablado en palabras humanas. Les estoy hablando de una manera que ustedes lo puedan entender, pero ni aún así lo entienden. Tremendo, ¿va? El pecado, hermano. El pecado ha hecho esto en la humanidad. Porque mire, hermano, la Biblia, yo a veces me quedo sorprendido. Gente que ha estudiado en un instituto bíblico allá, pasado 4, 5 años, 6 años estudiando allá en un instituto, y no entienden la palabra de Dios. Hablemos de un sacerdote, por ejemplo. ¿Cuánto no estudia un sacerdote? Pasa años estudiando, hermano. Ese hombre está preparado. hablando secularmente, pero no entienden las escrituras. Y hay pasajes que tan claritos están ahí, tan claritos, y nosotros los vemos así, pero ellos no lo comprenden. Se pierden, se van por otro lado, por otro rumbo. Y eso es por el pecado que mora en el ser humano. Usted no puede entender a menos que tenga el Espíritu Santo. Es necesario nacer de nuevo. Porque por muy religioso que sea, mire, yo le voy a decir una cosa. Si el Papa no acepta a Cristo y no ha nacido de nuevo, se va a ir al infierno. Se va a ir al infierno.
No porque sea papa se va a ir al cielo, ¿verdad? Tiene que nacer de nuevo. Tiene que haber un nacimiento. No somos salvos por ser religiosos. Somos salvos por nacer de nuevo. Y entonces Jesús dice, Nicodemo, tú eres maestro de Israel. Tú eres un hombre importante en Israel, un maestro. ¿Ah? ¿Y no entiendes esto? En otras palabras dice Jesús, da desesperación, ¿verdad? Que ustedes, yo les he hablado en palabras humanas, en palabras de hombre y no lo entienden. Pero es lógico, ¿va? Porque si usted le habla a un muerto, ¿usted cree que va a entender? Háblele a un muerto a ver si se va a levantar. Háblele. No le va a escuchar, no le va a entender, o sea, a veces yo me desespero, hermano. Cuando uno le habla, la gente le habla y la gente como que nada. Por eso es necesario que prediquemos la palabra de Dios, no otra cosa. La palabra de Dios, porque es la única que puede despertar al muerto. La palabra de Dios es la única que puede levantar a los muertos y darle vida. ¿Ah? Porque de lo contrario, hermano, no lo van a entender. No van a tener vida. Y es por eso que tenemos hoy iglesia llena de gente. Aquella iglesia repleta de gente. Pero todos son inconversos. Porque no se les está predicando la palabra de Dios. Se les está hablando de prosperidad. Se les está diciendo que de 20 dólares. Yo pasé un video ahí. ¿verdad? 20 dólares, vaya. Pacte. El Señor le va a bendecir. De eso se está hablando en la iglesia. ¿Ah? De dinero. De prosperidad. De ser una buena persona. De esto y de lo otro. Pero no se está predicando la palabra de Dios. ¿Ah? Entonces, ¿cómo va a haber vida allí? Están muertos. Aunque brinquen, aunque salten, aunque hagan todo ese show ahí en la iglesia, están muertos. No han nacido de nuevo. Entonces, Jesús le dice, no van a entender, no lo entienden. Aunque les hablo con palabras humanas. Bueno, vamos a dejarlo aquí y vamos a continuar el lunes, ¿verdad? El lunes vamos a continuar este tema, porque la verdad es que está muy profundo, ¿verdad? No sé qué dicen ustedes, hermanos. ¿Cómo estamos, hermanos? Hermana Karina, hermano Jorge, ¿cómo estamos con el tiempo? ¿Creen que estamos bien con el tiempo o con la hora que empezamos o necesitamos otra hora? No sé. Yo me adapto a ustedes, hermano. Bueno, a menos que sea una hora que yo no pueda por la iglesia, ¿verdad? Pero de ahí, con tal no sea tiempo de la iglesia, yo me adapto a la hora que ustedes quieran. Hermana Karina, ¿qué dice? No le entendí, hermano, ¿qué dijo? Perdón, no, le digo que estamos bien con la hora que estamos las 8:10 o no sé. Sí, porque igual los días que tenemos el estudio bíblico yo no tengo culto, sino que en estos tiempos había días que me ponía a hacer tarea con mi hija y ya no me conectaba. Entonces está bien la hora para usted, hermano. Para mí sí, hermano, es una buena hora porque ya estoy desocupada de todo. Sí. Hermano Jorge. Igual, como es vamos a seguirnos los lunes, martes, jueves y sábado. Sí. Ya no hay problema, hermano. ¿Está bien? Está bien. Hermano Jorge. Bueno, como le comentaba al inicio, como estoy en un curso, a veces salgo hasta las 9 de la noche, pero no son todos los días.
Hay días que me voy a conectar un poquito tarde y otro. Ah, ok. Sí. Ok. Pero no, la hora está bien. Está bien. Y para mí también, porque me da tiempo para darle comida a los hipotes, ¿verdad? Y bueno, tener todo listo ya a esa hora, a las 8, ya uno ya ha hecho todo. Entonces, para mí está bien esa hora, pero como le digo, si es necesario cambiar la hora, pues la cambiamos, ¿verdad? Bueno, hermana Bessie, no sé, hermana Bessie, nos está viendo ahí, hermana. ¿Para usted está bien la hora, hermana Bessie? Bueno, ahí nos puede responder, hermana Bessie, ahí con un mensaje ahí. Entonces, hermanos, vamos a ir a las oraciones. Vamos a ir a las oraciones. Vamos a orar los tres, ¿verdad? ¿Quién empieza? Usted empieza, hermano. ¿Usted empieza? Sara, Entonces la hermana Karina quería empezar. Hermana Karina. Bueno, voy a empezar yo. empieza el hermano. Voy a empezar yo, sigue el hermano Jorge y termina la hermana Karina. ¿Qué les parece? Está bien, hermano, no hay problema. ¿Está bien, hermano Jorge? Hermano, está bien. Ok, oremos. Padre, te damos gracias en este momento una vez más por tu palabra que nos va guiando cada día, y tu Espíritu Santo que mora dentro de nosotros nos va enseñando la verdad, nos va enseñando lo maravilloso de tu palabra. Y sabemos, Señor, que de repente nos estancamos en un pasaje porque es muy profundo y que de repente queremos aprender en ese pasaje, y ese es el pasaje del capítulo 3 de San Juan, que estamos aprendiendo del nuevo nacimiento, algo muy interesante, muy importante, porque no, como dijo Cristo, no podemos entrar al reino de los cielos si no hemos nacido de nuevo. Gracias, Señor, por este nuevo nacimiento. Ayúdanos a seguir adelante, a seguir buscando tu rostro cada día, Señor, para que de esa manera podamos ser luz al mundo, para que podamos llevar el mensaje de salvación a aquellas personas que lo necesitan. Padre, gracias te damos. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Gracias porque eres bueno, porque eres maravilloso, porque para siempre es tu misericordia, y por tu misericordia hemos sido renacidos. Es por tu misericordia que hemos sido salvos, regenerados. Y es por tu misericordia que el Espíritu Santo ha venido a nosotros y nos ha dado nueva vida. A través de tu palabra y creyendo en el sacrificio de Cristo que Él hizo en la cruz del Calvario. Gracias, Señor. Gracias por habernos hecho nacer de nuevo. Gracias, Señor, por ese maravilloso resultado que tenemos ahora de haber sido nacido de nuevo. Padre, te pido por el hermano Jorge, bendícele, ayúdale a seguir adelante. La hermana Karina, también, Señor, ayúdale, provéele todo lo necesario. Ayúdale a seguir adelante en su vida espiritual. Hermana Bessie, Señor, también el hermano, el hermano Jeffrey, Señor, también ayúdale, Señor, dale fuerza y fortaleza. Ayúdale a seguir creciendo en su vida espiritual. Señor, gracias por todo lo que tú nos das. Y también te pido por la hermana Bessie, Señor, que le des ese crecimiento espiritual cada día, Señor. Gracias, Padre. Te pido por la familia de la hermana Bessie, Señor, que están allá en la Ramada, también que ellos puedan estar bien, y pues que tú les ayudes, les proveas todo lo necesario a la mamá de Bessie, Señor. Gracias, Padre, por todo. Y pues en tus manos estamos, Señor. Guárdame a mí, guarda a mis hijos. Ayúdanos, Señor, guarda a nuestros hijos.
ya que nosotros somos padres, también hermano Jorge, hermano Jeffrey, hermana Karina y mi persona somos padres. También, Señor, que necesitamos que tú nos guíes para guiar a nuestros hijos, Señor. Como dice aquel canto, ayúdame a ser como tú, porque ellos quieren ser como yo. Gracias, Señor. Bendice a los hermanos grandemente, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Padre Celestial, seguimos delante de su presencia, Señor, agradeciéndole por este pan de vida que hemos degustado, Padre, deleitado, Padre, este pan de vida que hace volver a nacer, Padre, cada día, Señor. ¿Qué es eso que debemos creernos, Padre? Este nacimiento, Señor, de su palabra, del amor hacia usted, Padre, de la fe, de creer en usted, Señor Jesucristo, para poder salir adelante en su camino, Señor Jesús, para poder traer más hermanos, Padre, para que se puedan congregar, Señor Jesús, para que puedan conocerle. Sí, sí. Pues hay muchos que todavía se rehúsan a conocerle, Padre, Sí, se rehúsan a saber de usted, pero sabemos que en su amor y en su misericordia usted lo va a traer a su camino, Padre. Sí, sí. Gracias, Señor, porque nos permite cada día aprender, Señor, de las Escrituras, Sí, Padre. poder conocerle en todo momento, y así Sí, como sí. dice el hermano, Sí, sí. poder brindarnos esa sabiduría para poder entender sus palabras, Señor, Sí, sí. porque su Escritura es maravillosa, Padre, Sí, Padre. mas no somos tan inteligentes, Señor, para poderla comprender, Padre, tal como usted quiere que nosotros la veamos o la entendamos. Pero sabemos que con su amor y con su misericordia, a través de la lectura, Padre, cada vez vamos a comprender mejor dicha palabra. Sí, Señor. Cada vez la vamos a entender y nos vamos a enamorar más de esa palabra, Señor. La vamos Sí, a hacer nuestra, la vamos a llevar en nuestros corazones, Señor Jesucristo. Sí, Padre. Y agradeciéndole por la vida de cada uno de los que estamos presentes, Padre, Sí, Señor. por aquellos que no están, Padre Celestial, también, Padre, agradeciéndole, Señor, Sí, y Señor. pidiendo bendición, Padre, para cada hogar, Señor, para cada familia, para que nos permita, Señor, guiar a nuestros hijos por Sí, este Padre. camino hermoso, Sí, a Padre. nuestras parejas, Padre Celestial, que sean ese soporte para conocerle cada día más, para enamorarnos cada día más, Señor, y poderlo hacer en familia, Padre Celestial. Sí, Padre. Gracias, Señor, por ese amor infinito que nos regala día a día, Padre. Sí, Padre. También agradecerle por los hermanos, Señor, de la sala evangélica, Señor, para que usted pueda seguirlos creciendo en la fe, Padre Celestial, Sí, para Padre. que puedan seguir formando en su palabra, Señor Jesucristo, Sí, Señor. al igual que lo hacemos nosotros cada día, Padre. Sí, Padre. Gracias, Señor, porque nos orientas cada día a mejorar Padre. como hermanos, como cristianos, Padre. Sí, Que nos Señor. permita, Señor, seguir este camino, Señor, con rectitud, Padre, Sí, y Padre. hacerlo mediante su escritura, Padre, no desviarnos de ella, Señor, Sí, sino Señor. que todo sea mediante su escritura, Padre Celestial. Sí, Señor. Gracias damos, Señor, porque ya vamos a descansar este día, Padre. Sí, Padre. Pedimos que nos regale una buena noche, Padre Celestial, llena de bendiciones, Señor. Sí, Que Señor. mañana, Señor, podamos despertar y seguir, Señor, en su caminar. Y si usted viene, Padre, pues que estemos ya preparados, Señor, para ir con usted, Padre Celestial. Sí, Padre. Gracias, Señor, por todo lo que nos regala, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bendito Dios, Padre Santo, te damos gracias una vez más, Señor, por esta noche, por que nos has dado un día más de vida, porque nos has bendecido, Señor amado, Sí, Padre. con una nueva vida, con una
esperanza de vida eterna, Señor. Sí, Señor. Gracias porque tu gracia nos ha alcanzado, precioso Dios. Sí, Gracias porque en tu infinita misericordia tú nos predestinaste para ser hijos tuyos, Señor. sí, Señor. Porque tu Espíritu mismo, porque nos ha convencido, Señor, de pecado, de justicia y de juicio. Sí, Y así Padre. pudimos, Señor amado, acercarnos a ti, Señor, Sí, para Señor. escucharte, para aprender más de ti, para aprender de tu palabra, Señor, que es nuestra Sí, guía, Señor. que es el manual de vida para nosotros, Sí, como Padre. hijos tuyos, precioso Dios, ya que tú nos hablas a través de ella, papito precioso. Gracias, Señor. Sí, Señor. Gracias infinitas, porque hay las palabras muchas veces no pueden expresar todo lo que hay en nuestro corazón hacia ti, mi Sí, Dios. Padre. Mas tú que lo conoces todo, Señor amado, sabes, Señor de la gloria, cuánto amor hay en nosotros para ti. Sí, Señor. Pero tu amor es mucho más grande, Señor. Ese amor que tal vez como seres humanos no podemos entender, Señor. Sí, Señor. Pero tú eres bueno y tu misericordia es para siempre, Dios. Gracias porque nos acogiste en ti, a nosotros, a nuestra familia, a nuestros hijos, Señor. Sí, Señor. Precioso Dios, te pido nos perdones si hemos pecado en este día contra ti, Señor, ya que cada día queremos estar limpios delante de ti, Señor, Sí, Señor. poder andar en santidad delante de ti, Padre, para que así aún nuestra vida misma sea una completa adoración delante de ti, Señor. Sí, Señor. Papito Santo, ayúdanos, tómanos de la mano, precioso Dios. Y si tropezamos o nos caemos, levántanos, Señor amado. Sí, Porque Padre. como seres humanos somos débiles, precioso Dios. Sí, Señor. Y muchas veces nos dejamos llevar por la concupiscencia que hay en nosotros, Señor. Aún Pablo mismo lo dijo, Señor, que Sí, aún Padre. sabiendo hacer lo bueno, Señor, muchas veces hacemos lo malo, así no lo queramos, Señor, porque estamos en este cuerpo de pecado, Señor. Sí, Señor. En este cuerpo, papito precioso, y en este mundo, Señor de la gloria, que muchas veces tal vez nos sentimos atraídos por el Señor, pero más gracias a ti, tu bondad, por aquel espíritu que nos diste, Señor. Volvemos a ti, te buscamos, Señor amado, y Sí, tú no Señor. nos permites desviarnos, Señor de la gloria. Gracias porque hasta aquí nos has ayudado y no nos has dejado, Padre. Gracias, Y Señor. vemos tus promesas cumplirse en nuestras vidas, Señor de la gloria, cuando tú has dicho que no nos dejarás ni nos desampararás, precioso Dios, Sí, Señor. que tú eres quien nos da la fuerza, que tú eres quien nos anima para seguir adelante, Padre. Sí, Señor. Gracias por ese espíritu precioso que nos has dado para que sea nuestra ayuda, nuestro ayudador, nuestro consolador, el que nos enseña, el que nos redarguye, Padre Santo, Sí, aún a través de tu palabra mismo, precioso Dios, Sí, Señor. ya que aún dice, Señor amado, que es apta para enseñar, para redarguir, para instruirnos en justicia, Señor de la gloria, y así poder caminar rectamente delante de ti, precioso Dios. Sí, Padre. Solo queda glorificarte, solo queda alabarte, Dios, por tu grandeza, por tu infinita bondad, por tu majestad, por tu poderío, porque tú eres grande y poderoso, Señor. Sí, ¿Quién se Señor. comparará contigo, Señor? Si ni los cielos de los cielos pueden contener tu gloria, Padre amado. Gracias, papito precioso. Y aún te pedimos, Señor amado, que tu mano poderosa se mueva, Señor amado, allí en los hospitales, allí donde haya personas enfermas, precioso Dios. Sí, Que allí, Señor amado, seas tú, Señor de la gloria, obrando, precioso Dios. Sí, Y Señor. aún allí, Señor, en las cárceles, Padre amado, convenciendo a aquellos hombres o mujeres, Señor, de pecado, y que ellos puedan volverse a ti y alcanzar la salvación, amado Dios. Sí, Señor. Y si algún hijo tuyo está enfermo, Padre amado, allí sea tu misericordia sobre él, Señor. Si es tu voluntad, sánalo, Señor. Y si no, algún, como dijo Pablo, solamente que aprendamos a bastarnos en tu gracia, Señor amado. Sí, Padre. Gracias, precioso Padre Santo, gracias, precioso Padre Celestial. Pongo en tus manos a mi familia, a mi madre, a mis hermanos, Señor, Sí, a Señor. mis hijas, precioso Dios.
y aún a los hijos de mis hermanos, que está usted guardando, cuidando, Señor, y a nosotros dándonos sabiduría, precioso Dios, para seguir guiándolos en tus caminos, papito precioso. Sí, Señor. Gracias, bendito Dios. Gracias. Gracias, y te doy toda gloria y honra, precioso Padre. Bendigo la vida de mi hermano Jeffrey, de mi hermano Selvin, Dios. Que sea usted dando sabiduría a estos dos varones, Señor amado, para que así aún a nosotros mismos nos ayuden, Señor amado, para seguir entendiendo tu palabra, Dios. Y aún a mi hermana Besley, Padre, bendícela, bendice su familia, Señor amado, con su pareja, Padre. A mi hermano Jorge también bendícelo, Señor, y que como pareja, Señor amado, sean fuertes, Señor amado, y que aún sean como ejemplo para otros, Señor amado, y puedan servir aún para, bendito Dios, de instrumento para poder ser aquellos consejeros, tal vez, bendito Dios, para otras parejas, Padre Santo. Sí, Señor. Y así, bendito Dios, a cada uno de tus hijos, Padre Santo, en toda la tierra, Señor. Bendícelos, guárdalos, cuídalos hasta el día de tu venida, Señor. Sí. Y si tenemos que partir, Señor amado, de esta tierra, llévanos contigo. Y así, bendito Dios, tu nombre sea glorificado por todos los siglos, Señor. Gracias, bendito Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, gracias, ¿verdad? Ha sido una gran bendición haber compartido con ustedes, hermanos, la palabra de Dios, ¿verdad? Y pues me da gozo, hermano, me da gozo estar reunidos, ¿verdad? Me pongo un poco triste cuando no entran, hermano. Me pongo un poco triste. Pero yo sé que a veces no se puede, ¿verdad? Y cuando no se puede, pues no se puede. Entonces, pero ahí vamos. El hermano a veces dice que está bien la hora. ¿Ah? Sí, hermano, está bien. Entonces, está bien la hora, dice el hermano a veces. Bueno, entonces, hermanos, que Dios les bendiga, que pasen una feliz noche, ¿verdad? Abrazos fuertes. Que Dios les bendiga. Igualmente. Bien. Vaya, hermano. Bueno, hemos terminado vía Zoom. ¿Verdad? Este teléfono está caliente. Y pues una bendición grande a ustedes también que van a ver este video allí en Facebook, ¿verdad? Y en YouTube también. En YouTube no tengo mucho público. No hay mucho que nos están viendo, por eso les pido que nos apoyen ahí en YouTube, ¿verdad? Para que podamos llegar a más personas, ¿verdad? Comenten ahí, manden su like, manden su suscríbase, ¿verdad? Ahí en YouTube. Y así vamos a llegar a más personas, porque entre más comentarios, entre más like, entonces YouTube nos va a poner ahí, ¿verdad? Entonces necesitamos crecer ese canal. Tenemos que hacer crecer ese canal para que lleguemos a todas partes del mundo. Que el Señor les bendiga, hermanos. Bendiciones grandes, y pues ahí estamos sirviendo al Señor, ¿verdad? La honra y la gloria sea para Él siempre, siempre.